Buenas tardes a todos. Mi nombre es Oscar Díaz. Yo soy el chair del Comité de Bienes Raíces y Construcción. Quería agradecer a AES Panamá, Chevron, Johnson & Johnson, Tigo Business, Panama Canal Railway, First Quantum, KPMG, Argos, Banco Lafice, 3M, Global Bank, Ricardo Pérez, Vivank y MIT. Gracias por la oportunidad de moderar este webinar y a los que están aquí presentes, igual los que están conectados vía online. Por supuesto, gracias a los invitados panelistas de hoy y a Lancha por realmente crear este espacio en donde nos permite estar sentados en una misma mesa al gobierno, a la sociedad civil y a la empresa privada para debatir un tema que realmente merece toda nuestra atención e interés, y que es la transparencia de los proyectos de infraestructuras en las licitaciones públicas. Y aunque nos gustaría enfocar este webinar en lo positivo de la palabra transparencia, también es inevitable un poco traer la palabra que puede ser un poco incómoda y vergonzosa, pero también es parte de la razón por la cual estamos aquí, y es la corrupción. Panamá es un país que se ha desarrollado muy bien económicamente, pero a pesar de eso sigue teniendo no tan buena estadística en temas de transparencia y alta corrupción. Nos colocamos en la posición 101, voy a leer un poco unas dos estadísticas, 101 de 180 en el ranking de la corrupción, con índice de corrupción de 36, siendo 0 percepción de altos niveles de corrupción y 100 niveles bajos de la corrupción. Estamos también cerrados. Panamá también ocupa la posición número 41 en el ranking de transparencia de 123 países. ¿Qué es lo bueno? Que en las encuestas también la corrupción es uno de los temas principales de preocupación para la población. Y creo que esto nos da un espacio, ahora que se acercan las campañas electorales, de traer la transparencia como un eje fundamental y central para los planes de gobierno. Y por eso estamos aquí hoy. Para promover la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, que son fundamentales para poder prevenir la corrupción y asegurar la selección de contratistas correctos. Y yo diría añadir una palabra clave: contratistas honestos. Porque así como buscamos gobernantes honestos, queremos buscar también contratistas honestos. Y creo que la importancia para lograr esto se necesita no solamente, obviamente, el esfuerzo del gobierno, también de la empresa privada. Para tratar este tema tan importante, tengo el honor de tener a 4 invitados claves en este tópico. Voy a ir introduciéndolos uno por uno, pero quería comenzar primero con el doctor Carlos Barzallo. Carlos es abogado, asesor jurídico independiente en temas de ética y cumplimiento, fundador y expresidente del Instituto de Gobierno Corporativo Panamá, expresidente de la Junta Directiva del Capítulo Panameño de Transparencia Internacional, evaluador experto formado por el Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento. Una bibliografía bastante amplia, pero la resumo ahí. Y Carlos, un gusto tenerte aquí. Quería que iniciaras quizás conversando un poco sobre ti y alguna introducción sobre el tema antes de irnos a las preguntas. Claro que sí, muchas gracias. Un honor estar aquí. Bueno, ya se ha dicho bastante de a qué me dedico. Mi interés principalmente aquí es colaborar con una visión de 3 grandes partes. Problemas que presenta la normativa de transparencia, pero no solo limitarnos a problemas, dar un ejemplo, sino brindar soluciones. Hacer la relación importante con el tema de blanqueo de capitales, importante del sector construcción, donde yo voy a partir de la base hipótesis bien documentada de que se tiene poco conciencia del problema del blanqueo en el sector construcción y por qué debemos tener y qué podemos hacer para mejorar. Y por último, enlazarlo con una idea que es bien importante, que es para tener mejores contratistas y subcontratistas de las obras, necesitamos que haya mayor integridad en las empresas a las cuales se adjudican contratos de obra pública. Y eso no se logra solo, eso se necesita crear incentivos para que estas empresas tengan buenos programas de integridad y de cumplimiento, de manera que minimicemos los riesgos de corrupción,
malos manejos y al final obtengamos los servicios por los cuales estamos pagando. Así que la idea sería en tres grandes partes. La calidad de transparencia, por qué es importante y por qué la ley por sí sola no es suficiente, el blanqueo que ha pasado un poco desapercibido y por último los programas de integridad. Esos tres, si el tiempo nos da, espero contribuir con esas tres ideas. Muchas gracias, Carlos. Luego iremos a las preguntas. Claudia, quería recibirte un poco a ti. Claudia es abogada asociada de la firma Galindo Arias y López, concentrándose en temas regulatorios, particularmente en lo relacionado al sector eléctrico, comercio internacional y contrataciones públicas. Claudia ha representado los intereses de clientes en las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio entre Panamá y Corea, así como en la integración plena de Panamá al sistema de integración económica centroamericana. Claudia, si nos hablas un poquito sobre ti y sobre el tema. Gracias, Oscar. Gracias a la Cámara por esta oportunidad de compartir ideas. Pues el tema de contratación pública siempre es de mucho interés para la industria en general, especialmente para los proyectos de infraestructura. Rescato algo de tu introducción, y es que el proyecto de infraestructura es de interés para la entidad contratante y también para los contratistas, y que debemos buscar mejor calidad e integridad de los contratistas. Y cuando hablamos de proyectos de infraestructura, creo que lo apropiado en este foro es hablar de los megaproyectos, que cuando miramos la ejecución de un gobierno, vemos que estos megaproyectos forman gran parte del proyecto país que hacen en esa gestión. Es decir, que los contratistas forman casi parte de la administración del gobierno en términos de los fondos que manejan para estos proyectos. Así que es realmente importante revisar cómo se dan todos estos procesos de contratación pública, desde la participación en el proceso de selección del contratista hasta la etapa contractual y liquidación del proyecto final, que es lo que todos queremos, rendición de cuentas. Así que pues mi intervención vendría muy dirigida a entender cuáles son, en el marco del régimen general de contrataciones públicas, cómo viene a jugar un papel importante la transparencia y la publicidad en el acto del procedimiento de selección de contratistas y luego en la etapa contractual, de manera que podamos pues comentar sobre algunos retos que vemos para la entidad contratante frente a mantener la integridad pues, del objetivo del proyecto hasta que se liquide el contrato final y se entregue la obra. Así que pues, nuestra intervención sería muy dirigida al día a día pues, de un asesor de empresas frente a todo este proceso que es el acto público de un proyecto de infraestructura. Gracias, Claudia. Yo soy muy creyente de la importancia del contratista y de las empresas en poder lograr esta transparencia en la coyuntura pública-privada para iniciar el tema de corrupción. Aida, un gusto tenerte aquí. Voy a presentar un poco sobre ella. Aida Martínez fue asesora legal de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional de la ANTAI, actualmente gerente de país de COS Panamá, que es la iniciativa de transparencia e infraestructura, y actual consultora de datos abiertos para la Dirección General de Contrataciones Públicas, coordinando una estrategia de contrataciones abiertas que refuerce el acceso y uso de datos sobre compras y contrataciones públicas. Ya te conozco, creo que hace como 6 años estás en ANTAI y realmente he visto evolucionar tu esfuerzo en varias áreas. Así que de manera que estoy muy aquí porque eres tú hablas de la transparencia con acciones y me alegra que estés aquí. No sé si me hablas un poquito sobre ti. Sí. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas presentes y los que se encuentran conectados. Primero que todo agradecer pues, a la Cámara por la invitación. Mi nombre es Aida Martínez y como mencionó anteriormente Oscar, tengo 2 roles. Soy gerente de COS Panamá, que es la iniciativa de transparencia en infraestructura. Adicionalmente estoy trabajando para la Dirección General de Contrataciones Públicas como consultora, llevando adelante todo lo que es el tema de la apertura de los datos de las contrataciones públicas y capacitando pues, a los diferentes sectores del país para que puedan reutilizar toda esta información que es de mucho valor para el ciudadano. Pues en este panel 3 cosas fundamentales que quisiera profundizar. Primero, contarles un poco de las últimas reformas que tuvo la Ley de Contratación Pública en materia de transparencia y rendición de cuentas, tanto para las adquisiciones y un poco profundizar pues, en las infraestructuras públicas.
igualmente las estrategias que se está llevando adelante o las acciones para todo el tema de divulgar toda la información de los proyectos de infraestructura y por último contarles un poco las herramientas digitales que está desarrollando la Dirección General de Contrataciones Públicas pues para publicitar y para modernizar todo el sistema de compras públicas como un gran todo. Y adicional, también aprovechar pues este espacio para escuchar los distintos sectores, pues está el sector privado y también pues de un organismo internacional, escucharlos un poco sobre qué mejoras o qué cambios puede hacer el gobierno para fortalecer pues todo el tema de la transparencia y la rendición de un importante sector como el la Manuel González, caballero, bienvenido. Manuel es gerente regional senior para América Latina de COST. Ya hablamos un poquito de COST. Manuel lidera la estrategia identificando oportunidades para COST dentro de la región y proporcionando apoyo técnico y asesoramiento a los gerentes. Antes de unirse a COST, Manuel trabajó para la Oficina Nacional de Contrataciones de Panamá, de la DGCP, liderando la implementación de reformas de transparencia y de gobierno. Manuel, gracias por estar aquí. Sé que estás mucho tiempo viajando, así que coordinamos la agenda contigo. Y nada, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Oscar, y muchas gracias a la Cámara, también a los presentes y los que están virtuales. Como señalaba Oscar, me toca en este momento liderar la estrategia de COS desde México hasta Argentina. Yo soy panameño y trabajo en la DGCP. Aquí he estado otras veces en AmCham presentando precisamente los proyectos de reforma a la Ley de Contrataciones Públicas. Fui parte del equipo de la administración pasada que reformó la Ley de Contrataciones Públicas y contribuí a las últimas reformas que se hicieron en esta administración también. Así que conozco la materia, soy abogado, conozco la materia de contratación pública, particularmente me enfoco en integridad, transparencia, y me gustaría cambiar el término de anticorrupción a que hablemos de integridad y lo que conlleva la integridad en el sector público cuando hacemos uso de los recursos públicos para mejorar la vida de los ciudadanos y qué agentes participan en este esfuerzo. El sector privado, que es muy importante, estamos acá, donde hay empresas que tratan, decía Claudia, la mayor parte del presupuesto de la gestión pública, sea en proyectos de infraestructura, en megaproyectos, que muchas veces son empresas transnacionales, empresas extranjeras, que confían en el sistema panameño, vienen de Estados Unidos, de Europa y de otros países de la región, a contribuir al esfuerzo de desarrollo de infraestructura. También la sociedad civil, que es un agente muy importante. Todos somos sociedad civil, al final de cuentas, todos desde nuestros hogares también somos custodios y confiamos en la democracia, en la participación ciudadana, y obviamente el gobierno, quien es el ejecutor y el que está mandado a ejecutar y hacer el mejor uso de los recursos públicos. En mi participación voy a hablar un poco de la experiencia regional, comparativo de cómo está Panamá a nivel de transparencia e infraestructura. Bueno, yo trabajo con AIDA como gerente en el país, así que puedo hacer humildemente un análisis somero de la situación. Y también me gustaría hablar un poco de cómo podemos involucrar al sector privado en que participe de los esfuerzos que está haciendo el gobierno en la sociedad civil y sea garante precisamente de los esfuerzos que se están haciendo para, obviamente, construir en conjunto un clima de inversión en el país que permita a más empresas, ese es un indicador de los que siempre hablo, entre más empresas de países con los que cuentan con altos estándares de integridad participen en nuestro sistema de contratación pública, quiere decir que el sistema de contratación pública genera confianza. Entonces, eso es un poco el propósito. Yo creo que el esfuerzo que se hace desde muchas trincheras es importante, pero es una responsabilidad de todos y todas. Gracias. Gracias, Manuel. Bueno, vamos a comenzar un espacio de preguntas y respuestas. Cualquiera que tenga pregunta aquí o por Teams también lo puede hacer. Yo comienzo contigo, Carlos. Carlos, me alegra que estés aquí por tu experiencia en el tema jurídico. Y en materia de transparencia y rendición de cuentas, específicamente para el tema que estamos hablando de su proyecto de construcción del sector público. ¿Cuáles son algunas de las limitaciones prácticas a tener en consideración desde el punto de vista regulatorio? Sí, muchas gracias.
Esto obviamente cuando uno le hace una pregunta así, uno es subjetivo y hace un listado que coge de manera muy arbitraria. Yo selecciono 3 temas que quiero desarrollar a través de ejemplos y soluciones para ser propositivo. Primero es el descansar sobre las múltiples reformas que ha tenido la ley de contratación. Es un problema que abarca todo el sistema de contratación como los proyectos de infraestructura pública, de lo general a lo particular. Hay unos datos interesantes. Nosotros la ley del 2006 la hemos reformado 15 veces en 14 años. Hay 2 años donde la hemos reformado 3 veces en el mismo año. Eso tiene que llamar la atención. Algunos, hay 2 maneras de ver las cosas, verán que reformas son buenas, se hacen cambios, otros podrán decir por qué reformarla tanto. Independientemente de eso, entramos en el contenido de la reforma. Las reformas, a mi juicio, algunas de ellas son muy positivas en lo tecnológico, en los principios que avanzan, pero también tienen un detalle que no se puede dejar pasar por desapercibido, es la cantidad de excepciones que introduce. Entonces, algo bonito, positivo, la regla y principios, queda desmejorado con la multiplicidad de excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Nosotros tenemos unas fórmulas de contratación pública que son 6, pero hay una serie de procedimientos excepcionales, luego procedimientos especiales por emergencia, luego hay modalidades de consultoría que la Corte tuvo que declarar inconstitucional, pero se encaja menuda. Tenemos ahora contrataciones por mérito, tenemos especiales del DAS, y así nos vamos en un menú donde la excepción se vuelve más importante que la regla. Solución a ese problema, hacerlo al revés. Y esto tiene una razón de fondo muy importante. La ley en sus principios dice que ¿para qué hacemos esto? Para obtener el mejor bien y servicio al mejor precio y además darle la oportunidad a todo el mundo a participar. Si nos llenamos de excepciones, rompemos esos 3 principios. No necesariamente tenemos el mejor bien y servicio al mejor precio y definitivamente que no participa todo el mundo. Solo participan los elegidos. Entonces, guarden esos números que son importantes. Demasiada reforma, demasiadas excepciones. Y la solución es más que evidente. Segundo gran problema. Cierto control, hay un problema, uno puede tener el problema enfrente, pero hay un antes y un después. ¿Cómo lo previene si se le escapó, tiene el problema, o cómo luego lo soluciona, castiga, reprime o hace lo que sea necesario para que no se vuelva a repetir? Porque si lo deja así, tenga por seguro que se va a volver a repetir. Entonces, los controles preventivos son poco usados. Hay un par que son demasiado básicos, que es, por ejemplo, la inhabilitación legal para contratar si usted ha sido parte en cualquier forma de las reglas del juego que se van a poner. Si usted forma parte de los que hace el pliego, usted después no, es una incapacidad legal. Unido que si también se hacen las reglas a su medida para la excepción del procedimiento. Esa incapacidad se pasa, se obvia y luego llega un problema ya delictivo. Y tenemos en las audiencias de los actos que hemos visto, y no se trata de ninguna infidencia, donde el funcionario corrupto declara el pliego lo preparó el ganador. Así no hay regla posible en un mundo civilizado, porque el pliego lo está armando el ganador. Eso es delictivo por razones obvias. El otro tema está en que somos un poquito ilusos. Hemos mejorado porque hay una de cal y una de arena. Las comisiones evaluadoras son clave. También tenemos evidentes problemas allí en las reformas múltiples que ha habido. En la última se toca sobre las comisiones, pero hay que profundizar. El diablo está en el detalle. Nosotros ponemos que hay una serie de conflictos, por ejemplo, no puede participar en calidad, textualmente dice por interpuesta persona, entidades u organismos que trabajan y se hace referencia expresa a los socios, accionistas de la empresa, administrador, gerente, director, representante legal. Por los años, esta última reforma todavía no incluye el concepto que se ha puesto de moda y que yo voy a seguir desarrollando, que es el de beneficiario final. Nadie le va a aparecer con su nombre allí en esa lista. Usted no va a encontrar al accionista, evidentemente. El problema está en el beneficiario final. Y ahora tenemos un registro único de beneficiario final. ¿Cuál es la paradoja mayor? Y yo me estoy defendiendo. La Dirección General de Contrataciones Públicas no tiene acceso a ese registro. Y lo que ha hecho por su propia ley es casi que crear el suyo propio. Entonces tenemos una duplicidad de esfuerzo. Tiene el suyo, que tiene otros fines, y no tiene acceso, al cual solo tienen acceso la UAF, la Superintendencia de Sujetos No Financieros, el MEF y el Ministerio Público. Son esos 4. Se añadió luego la DGI, Dirección General de Ingresos, pero no lo tiene la Contraloría, la Dirección General de Contrataciones Públicas, y no lo tiene, por ejemplo, el órgano judicial, los jueces de familia y otros jueces en daño civil. Ese es un problema que hay que atacar. Y eso va a la idea de necesidad de cruzar información, con la cual termino. Se tiene que poder ver ese registro y además se tiene que tener acceso a la información que ahora tiene ANTAI de las declaraciones juradas de intereses particulares. ¿Por qué? Porque se están depositando ahí información de más de 20.000 servidores públicos
que están simplemente depositadas, pero una entidad como la Dirección General de Contrataciones Públicas debía poder cruzar esa información y saber quién está declarando tener interés en determinada sociedad, que luego buscaría. Mire la última paradoja. Usted podría potencialmente ver en el Company House en Londres, en Inglaterra, información sobre sociedades panameñas que son dueñas de bienes inmuebles en Londres, pero en Panamá usted no puede ver esa información. El sistema está un poco raro a mí mismo. Y la última, y termino con esta muy abogadil, muy típica de abogado, y me disculpo de antemano, es la tipificación de los delitos de fraude en contrataciones públicas. El artículo 364 del Código Penal no es lo mejor que podemos tener. Primero, tiene una sanción de 6 meses a 2 años por fraude en contratación pública. Y si es servidor público es de 2 a 4 años. ¿Cuál es el problema de que esto sea tan bajo? Primero, el mensaje que dice que es poco importante hacer fraude en contrataciones públicas y eso es lo que creemos que es la pena. Pero esto no se trata de poner penas más altas por poner pena. Hay un detalle procesal importante. La prescripción en el derecho tiene que ver con el máximo de la pena. Si usted tiene una pena de 2 años, la posibilidad de que usted investigue ese delito y lo castigue prescribe en 2 años. Ese es un tiempo muy corto. Incluso si se va al máximo, que es de 4. ¿Qué produce esto? Que para interrumpir la prescripción, usted tiene que llevar a la persona e imputarla de un delito. Sabemos, por razones más que obvias, que llevar una investigación demora más de 2 hasta 4 años. Con esto, lo que ya podemos calcular es que cualquier delito que se haya cometido en el 2019, cuando se trate de investigar en el 2024, corre el riesgo de ya estar prescrito. O sea, estamos nadando en base a unas normas para frustrarnos, para llegar a una orilla a la cual no se llega. Y luego usted se entera por titulares de prensa que todo lo que se hizo quedó en nada, pero es que estaba diseñado para que quedara en nada con una pena tan corta. Hay fórmulas de solución. La prescripción puede ser más amplia. Hay algunos que la duplican. Se va al doble. O afecta la pena. Es una salida muy fácil. Yo no por esa, porque ese es de circo. Eso es llevar a que se vaya a la asamblea, se aumenten las penas y se apacigüe la ira. La segunda es que la sanción se duplique. Y tenemos la tercera. Hay delitos que son imprescriptibles. No prescribe nunca. Usted tiene todos los extremos. Pero lo que debe saber para ser un ciudadano informado, un empresario informado, es que con el sistema actual y los plazos que tiene, no va a haber remediación efectiva por esa vía. Si no usa lo preventivo, tampoco los va a atajar. Y le queda solo el problema en la mitad, que podrá seguir reformando la ley y la hace mejor, que hay que reconocer su mejoría, introduce más tecnología, pero yo voy a explicar una teoría más adelante para no monopolizar, de que, como tiene el doctor Harry Brown, que algunos conocerán, habrán leído del CIEPS, el ganador no está en la papeleta. Él tiene una teoría en el mundo político de que el ganador, cuando se hay elecciones, no está en la papeleta por la cual votaba. Yo he hecho el símil con la contratación pública de infraestructura, de obra, de la que sea. En los fraudulentas, el ganador no está en el adjudicado. El ganador está fuera y está detrás. Y hay que saber encontrarlo a través de estas herramientas, ya sean beneficiarios finales, declaraciones juradas de intereses particulares, hablándose todo el mundo. Las instituciones tienen que coordinar mejor y teniendo acceso a las herramientas que por suerte se están inventando, pero que por sí solas, enunciadas en leyes, no van a ser suficientes. Con esto termino. Carlos, gracias. Limitaciones prácticas bastante buenas. Y creo que parece que hay que entender muy bien tras de cada norma cuál es la intención y el objetivo para que realmente tenga un objetivo positivo. Y me recuerda, por ejemplo, pueden haber empresas licitando en conjunto un proyecto donde tienen el mismo beneficiario al final, que cumplen con normas, pero no. Por cierto, cualquiera del panel puede añadir entre una comprensión muy... Pero Aida, quería saltarme un poco a ti en temas de la ley de contrataciones públicas. Durante esta administración, la ley de contrataciones públicas sufrió una modificación. ¿Qué artículos se incluyeron para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas sobre las adquisiciones que realizan las entidades públicas, principalmente las obras públicas, y cómo se han implementado durante estos últimos 4 años del gobierno? A ver, tuvimos una reforma en el año 2020 en donde, bueno, se incluyeron distintos temas enfocados más en el tema de la modernización del sistema, en temas de
de género, en temas de compras públicas sostenibles, en temas de la promoción nacional, la promoción local, ¿sí? Sin fin de cosas, pero vamos a enfocar específicamente en los de transparencia y rendición de cuentas, que quiero resumirlos en 2 artículos, que es el artículo del Observatorio de Compras Públicas. Panamá, antes del 2020, contaba solamente donde podías revisar alguna adquisición del Estado, pues el sistema transaccional, nuestro sistema electrónico de compras públicas, conocido como Panamá Compra, que es un sistema para comprar. Pues, como le dice su nombre, si bien pues divulga la información ahí, está hecho para poder comprar y no es un sistema que te permite descargar todos los datos de una adquisición. Puedes descargar los documentos, más no pues los datos. Entonces se crea lo que es un observatorio digital de compras públicas a partir de esta reforma de la ley. Se crea, y precisamente se crea justamente durante la pandemia. Estábamos desarrollándolo. Muy personalmente yo quería algo muy robusto para salir con una primera versión y me acuerdo que el director de compras públicas me dice, Aida, no tenemos tiempo, la ciudadanía está demandando muchísimo la publicidad de las compras de COVID. Nuestra norma tiene pues, un artículo que indica que las compras que se hagan de emergencia van a ser publicadas una vez que finalice este estado de emergencia. Una vez que finalice pues, las compras de emergencia se entregarán al gabinete y luego el gabinete pues la entregará a Contraloría y luego se publicará en el Panamá Compra. Y bueno, no podemos esperar esto, no sabemos cuándo. Claro, al principio pensábamos que la pandemia iba a ser algo breve, todos pensamos que en diciembre de 2020 íbamos a terminar, pero veíamos que pasaba el tiempo y esto no estaba pues poniendo más complicado y demás, y bueno, hay que abrir todas las compras. Entonces, pues, ahí fue la pregunta, ¿abrimos solo las compras COVID? Y dijimos, no, vamos a abrir absolutamente todo. Entonces, ¿qué se hace? Se abren todas las adquisiciones, todo registro de cualquier compra que tenía el Estado desde el 2008 hasta la fecha, se abre en este observatorio. Pues, es un registro muy grande de más de 1 millón de registros, en donde pues van a poder acceder a ellas por año, por entidad pública, van a poder verlo por provincia, por tipo de procedimiento de selección de contratista, por el estado del procedimiento, igualmente también por proveedor del Estado. Va a poder ingresar un proveedor del Estado y va a poder ver por año todas las adquisiciones que se le han adjudicado. Puede, ya. Así es. Entonces, desde el 2020, en donde este primer observatorio lo lanzamos al público y pues, desde esa fecha está disponible. Es una primera versión, esto va a tener muchas fases, hemos estado trabajando en las siguientes fases. En esta primera fase muestra aproximadamente 10 a 12 campos para cada adquisición del Estado, digamos que son los campos como más fundamentales. Sin embargo, si tú quieres ver más información de la misma, puedes hacer clic en ella y te va a llevar a Panamá Compra, en donde vas a poder ver mucha más información. Igualmente se puede descargar toda esta información en formatos de datos abiertos para que la ciudadanía pueda usarla y pues, utilizar todos estos datos. Y como les decía, tenemos varias fases. De luego, una segunda fase de este observatorio, trabajamos en implementar el estándar de datos para las contrataciones abiertas. Es un estándar internacional que dicta la Alianza de las Contrataciones Abiertas y Panamá pues trabaja en ello en 2011 y 2012 para implementarlo. La idea de tener es un estándar común que muchos países pues, del mundo, alrededor del mundo, lo han implementado para que todos abramos exactamente los mismos datos, que tengamos información parte porque está en formatos abiertos, esté en formatos estandarizados. Lo implementamos y hoy en día ya va a poder hacer descargas masivas por año de todas las compras del Estado. Igualmente desarrollamos un API web que las entidades o también el sector público, el sector privado, la sociedad civil puede también utilizar en sus diferentes plataformas para traerse pues, todos estos datos del Estado que están pues, abiertos para todos. Eso es un poco como lo que trabajamos a nivel de ese artículo del Observatorio de Compras Públicas. También, aquí un apunte para que no se me escape nada, también mencionarles que del Observatorio de Compras Públicas vamos a hacer una nueva versión. Estamos por contratar pues, al proveedor que nos va a hacer este trabajo. Esto se lleva adelante con un proyecto que tenemos con el Banco Mundial, denominado Contrataciones Abiertas y Transparencia en la Infraestructura Pública de Panamá. Y vamos a hacer esta nueva versión en donde hemos estado haciendo a lo largo pues, del año pasado, de este año, y donde pues Claudia participó en una de ellas. Estamos haciendo talleres, escuchando a los diferentes sectores del país, al sector privado, también hemos escuchado a las entidades de control, que son usuarios de los datos de compras públicas, a la sociedad civil, líderes comunitarios, academia y demás, preguntándoles qué quieren en esta nueva versión, qué datos requieren para su día a día. Y pues vamos a desarrollar esta nueva versión que va a estar lista a principios del otro año.
esperemos que esté lista en febrero. Igualmente va a contar con un sistema de banderas rojas público, que van a poder acceder todos y que nos va a ayudar un poco pues a monitorear cualquier anomalía que haya pues, en compras públicas. Y el segundo artículo que quiero mencionarles es el artículo Datos abiertos en compras públicas, que lo que indica es que la Dirección General de Contrataciones Públicas va a tener la obligación de abrir todos los datos de todos los procedimientos de selección de contratistas, los procedimientos excepcionales y las estadísticas, y que igualmente las entidades tendrán que actualizar todos estos datos, porque si bien pues, lo va a traer de Panamá Compras, donde anteriormente la información es de la etapa de adquisición, pues la entidad tendrá que actualizar todo lo que es la etapa previa de planificación y la etapa de ejecución y finalización, siendo pues el estándar, los estándares internacionales que hemos adoptado. Y pues este artículo indica que es obligatorio esta actualización por parte de las entidades y dónde van a hacerlo, tanto en el observatorio como en obras. Más adelante pueden hablar un poco de esta plataforma, que como le dice su nombre, es una plataforma que muestra las obras del Estado. Entonces, ¿qué hemos hecho estos 4 años con este artículo? Hicimos una nueva versión de Panamá Obras. Esto es una plataforma del gobierno que muestra solamente los proyectos de infraestructura del Estado, en donde el mayor presupuesto del Estado. Así que hicimos esto, primeramente, pues, al ser miembros de COS, de la Iniciativa de Transferencia de Infraestructura, debíamos hacer una plataforma de divulgación en un compromiso pues, del Estado. Se desarrolla y recientemente hicimos una nueva versión. La lanzamos la semana pasada, el miércoles de la semana pasada. O sea, la plataforma existe desde el 2019, desde inicios del 19, pero sacamos una nueva versión la semana pasada en donde pues, se muestra todas las adquisiciones del estado de obras, toda la etapa de identificación, la etapa de preparación, toda la etapa de adquisición, la etapa de ejecución y la etapa de finalización, que es atendiendo el estándar de cost. Y estos también van a poder descargar todos los datos, por ejemplo, van a poder buscarlas por entidad. Yo quiero ver todas las obras, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, voy a ver todo el listado, lo voy a ver por provincia, voy a poder descargarlo para su utilización. Igualmente también una obra específica lo voy a poder descargar. Y prontamente estamos trabajando en estos últimos cambios. ¿Y por qué estos cambios? Aprovecho el espacio. La semana pasada Panamá fue evaluada en el índice de transparencia de infraestructura, que es una herramienta de cost internacional, que bueno, en otro espacio tal vez o en preguntas al final les puedo hablar más de ello, pero bueno, este índice, Panamá fue evaluado por primera vez en este importante índice. Aprovecho pues, tuvo una calificación, el promedio de 42, Panamá sacó una calificación de 48, hay bastante oportunidad de mejora. El índice evalúa 4 temas, que es el ambiente facilitador, las capacidades y procesos de las entidades públicas que llevan adelante infraestructura, tema de participación ciudadana y de divulgación de información. Entonces, en esa línea, la dimensión que salimos más bajo fue la participación ciudadana, que me parece muy importante mencionarlo. Estamos trabajando que en este portal de Panamá Obras haya un espacio de participación ciudadana donde todos los ciudadanos puedan escribir sobre un proyecto, hacer una pregunta que se muestre en línea y que se vea la respuesta de las entidades. Pues para poder un poco cada ciudadano monitorear los proyectos que construyen en su comunidad y que les impacta directamente. Entonces, va a haber más cambios. Es importante mencionar que las plataformas pues, de compras públicas y de divulgación que lleva la Dirección de Contrataciones Públicas son plataformas vivas que están en constantes cambios y mejoras a partir de lo que la ciudadanía demanda y requiera. Creo que ya. Yo sí quiero hacer algunas reflexiones. Bueno, primero ponerme de respaldo de lo que señala Carlos, de la importancia que tiene todo lo coyuntural en el tema de la cantidad de reformas. Nosotros no podemos escapar de que tuvimos una administración que hizo varias reformas que nos echaron para atrás bastante el sistema, y la administración pasada se hizo una sola reforma. O sea, yo sí creo que la ley de contrataciones públicas debe tener una base estructural, tipo, es la segunda ley, que siempre decimos más importante del país después de la ley de presupuesto, pero debe poderse modificar de acuerdo a los avances tecnológicos, dado que son constantes. Tuvimos que agregar datos abiertos, a lo mejor vamos a tener que agregar inteligencia artificial. En Colombia están haciendo algunos proyectos vigilados por cámaras diarios, o sea, como los del municipio de Panamá. Todo esto viene haciendo acotación también a lo que señalaba Aida. Creo que es importante que el observatorio, mencionar el nombre del observatorio, se llama Panamá Compra en Cifras. Ya lo están utilizando periodistas para hacer sus notas periodísticas. La iniciativa del país le está dando seguimiento,
pero necesitamos que, obviamente, que los portales tienen un costo, que es el servidor público, actualizándolo y todo. Es importante que como sector privado y sociedad civil también nos involucremos, igual que Panamá, en obras, que es el portal divulgación de obras, que está por mandato de la última reforma a la ley, donde se establece que se debe divulgar todo el ciclo de vida del proyecto de infraestructura. Para el sector privado es muy importante, tanto la contratación, que en Panamá está bastante cubierta, si lo comparamos con otros países, pero la parte de ejecución, que es importante para el ciudadano, y el pago al proveedor. Que en Panamá hay bastantes reclamos de los proveedores por el tema de la efectividad del pago, ¿no? Igual que la aprobación de Contraloría y todo esto, como también señalaba Carlos, tenemos que poder hacer cruces de información entre instituciones, tenemos diferentes tecnologías, y a veces haces una ley por un lado y tiras, como tú señalabas, el registro de beneficiarios que tiene la DGCP, y después sale la ley entonces con la plataforma de la superintendencia donde se registra, entonces tenemos duplicidad, ¿no? Entonces esos correctivos es importante hacerlo, vamos a tener que hacerlo en una reforma legal porque está en ley, entonces no nos podemos ir por un instrumento, un decreto, que ese es un poquito el tema y hay que ir a la asamblea y negociar con los diputados, que tampoco es fácil. Así que, o sea, que el sector público se queda un poquito ahí. También me parece importante señalar un artículo que Aida mencionó, que es las licitaciones nacionales, que se establecieron en la norma y todavía no se han implementado. Y eso lo voy a hablar un poquito más en mi intervención. Ya no me tomo más la palabra. No, gracias, Gabriel. Me parece interesante la idea que mencionaste que, bueno, en el último encuesta estuvimos arriba del promedio en temas de transparencia, pero en temas de participación ciudadana, la verdad, no digamos. Y es la importancia de la participación ciudadana. Creo que lo que vimos en COVID, que parece como que algunas de las publicaciones que se dieron fue bastante por la presión de la ciudadanía. Y creo que hoy en día alguna transparencia que tenemos es por medio de estos espacios de participación ciudadana para poder no es trabajo puramente de gobierno. Creo que vamos, Manuel, ya que estamos en tu línea, quizás digamos la parte del privado. Siguiendo el tema de cómo podemos mejorar, especialmente tu experiencia internacional, que has podido ver plataformas y contrataciones en América Latina, inclusive fuera en Inglaterra. ¿Qué consideras que puede hacer Panamá para mejorar ese tema de contrataciones, especialmente de infraestructura? Bueno, yo creo que hay varios temitas para mejorar. Yo creo que todos podemos hacer también aportaciones en esto. Panamá va bastante mejor de lo que es la crítica local cuando lo comparas a nivel regional. O sea, un país que genera bastante confianza en inversión todavía, digamos. Nosotros tenemos un sistema de contratación, una plataforma de contratación pública que fue emulando el sistema chileno, que se hizo en el año con la ley 22 del 2006. Chile nos lleva un poco de ventaja en ese sentido, y República Dominicana, pero Panamá está ahí todavía digamos, entre portales de divulgación, entre los 5 mejores de la región, según mi humilde experiencia. En infraestructura pública, a nosotros nos falta un número único que se está tratando de crear, pero en la unificación y cruce de información no es tan fácil y no se tiene en ningún país de la región, un número único de identificación de los proyectos de infraestructura desde que nacen bueno, ahora es una Secretaría de Planificación, ¿no? Pero está dentro del MEF. El otro era Ministerio de Planificación y Política Económica que tuvimos, y que es una falencia que tenemos, no tenemos buena planificación, pero desde ese momento en el que nace a la luz y que el tomador de decisiones dice vamos a hacer esta carretera y no un hospital, y dice por qué el dinero se va a utilizar para una carretera y no para un hospital o para una escuela, se tiene que poder dar seguimiento a el proyecto y a todos los contratos y proyectos coyunturales de esa carretera, porque a veces, como decimos, la Panamá David se hizo con varios contratos, entonces, pero es un solo proyecto que nació en lo que es hoy CINIP, ¿no? Y poder llegar hasta la finalización, porque si no lo tienes desde el inicio, no nace desde ese inicio y dice cuándo se planificó ese proyecto. Nosotros tenemos esa carencia fuerte. Yo creo que esto es algo que todos como ciudadanos debemos impulsar, a que volver a tener una institución más robusta de planificación en todo el Estado. Porque, bueno, creo que somos de los pocos países que no tiene eso tan estructurado. Igual el presupuesto por
nosotros tenemos presupuesto por ejecución y no por resultados. Eso es un problema también, que también estamos de últimos ahí en la carrera y que también impacta eventualmente la forma en la que construimos. Nosotros tenemos aeropuertos, por ejemplo, que no se están utilizando, como el de Colón, que no ha aterrizado ni un solo avión y se construyó. Y tenemos Isla Colón, por ejemplo, un aeropuerto donde no pueden aterrizar vuelos internacionales porque no tiene el tamaño. Entonces, ¿en qué estamos invirtiendo y cómo se está planificando la inversión? El Scarlett Johansson, por ejemplo, también tiene escasos vuelos al año y en la ciudad tenemos, una ciudad de 2 millones de habitantes, tenemos 3 aeropuertos. Tenemos el de Howard, que aterriza a Colombia, y otros vuelos de Wingo, el de Tocumen, que solamente yo lo he visto en Berlín, que tenía antes 3 aeropuertos y que ya lo redujeron a uno solo, ¿no? Pero estamos hablando de una ciudad mucho más grande y con mucha más frecuencia, la capital de Alemania, obviamente, ¿no? Entonces, ¿cómo se están tomando esas decisiones? ¿Para qué proyectos hacer sí que no? Y la continuidad y la sostenibilidad, que eso es algo, uno de los beneficios que brinda COS, que también hay que reconocer que ha pasado a 2 administraciones y esperemos que pase a la siguiente administración sin que le corten la cabeza al programa, porque es un programa que junta a los 3 sectores, digamos, fundamentales, que es el sector privado, que participa la CAPAC, la SPIA y la Cámara Británica de Empresas. Aprovecho la oportunidad para invitar a la AmCham a que se sume a los esfuerzos que están haciendo también, porque obviamente sus agremiados también son muy importantes para el programa, y conocer también su punto de vista, ¿no? Y a la sociedad civil, que participa el capítulo panameño de Transparencia Internacional, Movin y Generación Sin Límites, que es la otra organización de sociedad civil, y el sector gubernamental a través de 5 entidades, que lastimosamente todavía no está el MOP. Se ha tratado desde varias administraciones que el MOP, y eso es algo también de resaltar. La ley de contrataciones públicas no son toda la infraestructura que se construye en Panamá. La ley 22 solamente no incluye el canal de Panamá. Ahora, con las excepciones que no han sido las leyes formales, las excepciones que hablaba Carlos, se sacó o se está sacando un presupuesto importante de las descentralizadas y estamos empezando a hablar, y ayer fueron representantes de sociedad civil a presentar una denuncia ante la Fiscalía de Cuentas, precisamente por los dineros que se están haciendo, los usos que se están haciendo con los $200 millones en descentralización. Y tenemos lo que llaman las mini repúblicas, que le dicen al aeropuerto de Tocumen, que hace concesiones también, directas, que eso entra más en contratación pública, a los puertos, las concesiones de la autoridad marítima, y también tenemos un componente adicional que veo que está First Quantum entre los miembros de la Cámara, que también lo que se hace con las regalías. Colombia lo tiene un poco más definido, porque ellos tienen una divulgación también y otra iniciativa que se enfoca en la construcción que se hace a través de regalías por la utilización de recursos naturales, ¿no? Entonces hay varias otras cosas que se salen de la ley de contrataciones públicas y que también son construcción, y tenemos la ley de APP, que también entró, que también vale la pena señalar porque supuestamente va a traer muchísima inversión, y todavía no se ha podido. Creo que el primer proyecto es el Panamá Chepo Darién, que es una concesión que no lleva peaje, y hay varios temitas ahí que se pueden mejorar. Creo que esa es una oportunidad importante. La ley de APP se está divulgando, por lo menos la parte de transparencia se va a divulgar dentro del portal de Panamá Compras, que es algo que pedimos, que se trate de centralizar todo en un solo portal para que pueda el ciudadano hacer más fácil dar seguimiento a los proyectos de infraestructura. Pero en general, Panamá hace muchos esfuerzos para ser un país pequeño. Todavía tenemos la mejor infraestructura pública a nivel comparativo de la región. Somos el número 1 en el Infrascope a nivel de América Latina, por encima de Chile, porque se analizan los aeropuertos, los puertos, las carreteras, puertos y las escuelas, y las que son más de servicios. Pero Panamá todavía, en la relación cantidad de ciudadanos e infraestructura que tiene, contamos con la mejor infraestructura, sobre la evaluación que hace esta organización, que es financiada por el BID. Y obviamente tenemos un presupuesto alto también. Los costos, pienso siempre que los costos es un tema que hay que hablar y hay que revisar cómo se están calculando, cuánto cuesta el kilómetro de carretera en Panamá, cuánto cuesta en Colombia, cuánto cuesta en Costa Rica. Cuando podemos hacer ese comparativo, nos demos cuenta de que nuestra infraestructura es un poco más costosa, y no únicamente porque somos más ricos o porque usamos dólares o por no son lo que los salarios en Panamá son más altos, porque nos sale a veces más costoso hasta que proyectos en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí creo que
que Panamá ha avanzado mucho y que lo tiene en agenda, por lo menos ha estado en la agenda de las últimas administraciones. No se ha pasado por debajo de la mesa, pero siempre nos meten, digamos, como deportistas, algunos goles principalmente en el Parlamento de Panamá, y ahí ya hemos traído a colación el tema que salió en el último informe, que también pasa en el órgano en el judicial y en el parlamentario, que no tenemos mecanismos institucionalizados de participación ciudadana. O sea, y aquí, por ejemplo, ¿cuántas personas presentan proyectos de ley? ¿Cuántos ciudadanos presentan proyectos de ley que no sean abogados, que tengan algún tipo de contacto dentro del Parlamento y que se pueda hacer una reforma, ¿no? De hecho, cuando yo estudié la carrera de Derecho, a mí jamás, en la Universidad de Panamá, jamás se me ocurrió la idea de que yo podía hacer una reforma legal como ciudadano. O sea, sabía que estaba el mecanismo, pero nunca se utilizaban. Entonces, los mecanismos de participación democrática ciudadana fortalecen la democracia, y creo que tenemos que hacer una revisión quizás más al estilo que se hizo en Colombia con la Constitución del 92, en lo que se establecen las veedurías ciudadanas formalizadas y que juegan un papel importante en el fortalecimiento de la democracia, ¿no? Por ahí, hablamos de cosas. Muy clave eso, Manuel, porque la asignación correcta del presupuesto para proyectos de infraestructura también tiene un impacto en otras áreas. Pero ¿cuánta plata podemos realmente asignar para educación, para seguro social, verdad? Y dentro de los proyectos de infraestructura, en Panamá hablamos de todo, hablamos del Cuarto Puente, de la playa, del tren a David, y cómo realmente uno escoge el proyecto correcto, y me encanta que es por medio de la participación, y es uno de los temas más débiles que tenemos que decíamos. Ahora sí vamos contigo, Claudia. Siguiendo, bueno, un poco desde el punto de vista de la empresa privada, que siempre quiere participar con igualdad de condiciones. ¿Cuáles son las principales virtudes y oportunidades de mejora en el marco regulatorio general de las contrataciones públicas, específicamente en materia de transparencia y en los procesos de selección a los contratistas, que es lo que hablamos aquí? Muchas gracias. Bueno, creo que los aportes que se han presentado son de gran valor, y todos aterrizan a queremos que las empresas serias, las empresas comprometidas, las empresas que tienen experiencia y tienen esta integridad de la que todos hemos estado conversando, vengan a participar, se interesen en venir a participar en Panamá, que siendo que esto es una relación, por supuesto que de contrato público, pero necesitamos la voluntad de esas buenas empresas multinacionales o nacionales para participar. Todas estas iniciativas tienen ese objetivo, y es crearles un ambiente apropiado a estas empresas para que vengan a invertir, para que miren a Panamá como un destino apropiado para hacer sus inversiones. Así que yo hago eco, pues, de muchos de los comentarios que ustedes han hecho. Me gustaría iniciar mi comentario general diciendo que la contratación pública es realmente un proceso que, si lo miramos desde una visión holística, toma años en desarrollarse, desde que se concibe un proyecto dentro de los presupuestos, dentro del sistema de planificación, hasta que finalmente los panameños podemos gozar de esa inversión pública. Es un proceso largo en el que hay una primera fase de toda esta planificación. Cuando la entidad contratante llega al acto público o llega a abrir el acto público, han pasado muchas cosas detrás, que no necesariamente son públicas, que no necesariamente los ciudadanos, los empresarios, las empresas, los asesores, tenemos acceso a esa información. Nosotros en la oficina y pues, personalmente en la experiencia que he tenido, hemos recibido solicitudes de empresas multinacionales. Queremos que nos hagan un overview de qué es lo que está sucediendo en esta materia. Queremos que nos digan dónde nos paramos en Panamá si queremos entrar agresivamente a la contratación pública, y nos quedamos sin tantos recursos
para indicarles a ellos de dónde salen estos proyectos, dónde está, cómo prioriza cada administración, porque lamentablemente tenemos que hablar de cada administración, los proyectos que se proponen. Entonces, hay esa primera fase que es la de planificación, en donde a nuestro parecer falta mucho por la publicidad y sobre todo para darle trazabilidad a cuál es este proyecto país que se ha venido desarrollando a través de las inversiones públicas, sobre todo en materia de infraestructura. Y recordemos que los proyectos de infraestructura realmente son los que garantizan los servicios, la prestación de los servicios públicos, la prestación de los servicios de transporte y otros muchos proyectos que son los que hacen realmente que el Panamá, pues que el país vaya hacia adelante con todos sus proyectos. Entonces, realmente los proyectos de infraestructura son el ejemplo principal de lo que debe ser una contratación pública, además de que maneja un presupuesto extenso y hablamos de relaciones con esos contratistas de más de 5 años, más de 10 años con ellos, así que ellos forman parte realmente de la ejecución pues, de la obra del gobierno en general. Entonces, nos encontramos con esa primera fase de planificación, inicia el acto público, se abre la convocatoria y despierta el interés de los proponentes, de los interesados en ese momento interesados. Ahí entonces inicia la presentación de lo que para nosotros es la base de todo el contrato, o sea, la contratación pública específica, que es el pliego de cargos. Cuando hablamos de proyectos de infraestructura y hablo de estos megaproyectos, de lo que creo que todos hacían referencia, una de las características principales de estos proyectos es que los pliegos de cargos son realmente complejos. Hago eco de los comentarios del doctor Barzallo desde el punto de vista de los requisitos legales que se le exigen a los contratistas, que coincido en que deben ser más unificados, coincido en que deben estar extremadamente reforzados, porque depende de quién es el contratista, depende de quiénes son los interesados primero, el resultado de tener un contratista apropiado que tenga la capacidad legal, la capacidad técnica, la capacidad financiera de llegar hasta el final del proyecto. Entonces, hago eco de todas esas iniciativas excelentes que nos han planteado sobre los requisitos legales. También el pliego de cargos establece entonces las condiciones técnicas que deben cumplir los interesados para presentar sus propuestas. Y ahí hablamos de esta frase que escuchamos lamentablemente de pliegos de cargos con condiciones hechas a la medida para una empresa u otra, que hablan de marcas, que hablan de experiencia que solamente puede tener un contratista. Entonces, en esa etapa de selección del contratista, el tema transparencia va muy de la mano con el tema de la publicidad. Uno de los aportes que me gustaría hacer a la mesa es que cuando tenemos a un cliente que viene con todo el interés, recursos y no va a escatimar en tener los mejores asesores para participar del acto de licitación, nos quedamos sin respuesta en muchas ocasiones sobre qué es lo que está pasando detrás de las publicaciones de Panamá Compra en el acto público. Uno de los aportes es que cuando estamos en el proceso de homologación del pliego de cargos, que es, como les digo, fundamental el pliego de cargos, no solamente son las normas que vamos a llevar para las guías, para completar la propuesta, sino que forma parte del contrato hasta el final y tenemos que stick con el pliego de cargos hasta el final. Entonces, que es incluso, tiene muchísima más información sobre cómo hacer la ejecución del contrato que incluso el contrato mismo. Entonces, vemos que las entidades contratantes muchas veces tienen contactos directos con interesados en particular. Eso la ley lo ha tratado de plasmar claramente, pero en la práctica no se percibe de esa manera. Se responden consultas a través de correos electrónicos, hay reuniones con los interesados. Entonces, eso provoca que incluso empresas interesadas muy buenas que vienen con toda la mejor intención desisten y dicen yo bajo estas condiciones no voy a participar porque me publican a las 5 de la tarde, me publican a las 10 de la noche, los cuadros de consultas al pliego de cargos responden de información y luego esa información no hace parte del pliego de cargos, de las adendas al pliego de cargos. Entonces, en esta etapa de homologación del pliego de cargos, nos la jugamos todos los participantes, principalmente en la atención a las consultas. Una de las iniciativas que pues nos gustaría a nosotros como asesores sería prohibir a toda costa que
se atienda particularmente a un interesado y que todas las comunicaciones que se dan, es más, de acuerdo con los principios de contratación pública, todos los actos que lleve a cabo una entidad contratante dentro del marco de un acto de licitación pública son actos administrativos. No debemos olvidar que desde que iniciamos hasta que liquidamos el contrato, eso es un procedimiento administrativo y existen recursos legales para el interesado y el que tenga en ese momento legitimidad para hacerlo, para activarlos. Entonces, en la medida en que sucedan actos informales, reuniones, no, el interesado, el proponente, después el adjudicatario, no tiene la capacidad de accionar todos estos recursos que tiene para presentar su caso. Entonces, vemos un proceso de homologación del pliego de cargos complejo a nivel de pliegos de cargos de infraestructura. Los pliegos de cargo además incluyen, son muy extensos no solamente en las especificaciones técnicas, sino después para establecer cómo es que vamos a entregar la obra. Yo sé que los proyectos de infraestructura tienen sus distintas modalidades, sobre todo para los temas de los pagos, de la entrega parcial o por fase del proyecto. Entonces, sería imposible pues, hacer una apreciación sobre todas esas modalidades, pero en general el pliego de cargos tiene que ser, las condiciones del pliego de cargos tienen que ser lo suficientemente claras y en igualdad de oportunidades para que todos puedan presentar y estén interesados en presentar una propuesta cuando llegamos al acto pues, de la apertura de la propuesta. Entonces, entendemos también como una característica de estos actos públicos que existe entonces todo un mecanismo que va a haber en la etapa contractual de cómo se van a dar las inspecciones de las obras y cómo vamos a autorizar la recepción de una fase del proyecto para entonces gestionar el pago. Luego la presentación de cuentas, luego la sesión de cuentas. Tenemos que entender que una vez pasamos a la etapa contractual, intervienen muchos actores, porque estos proyectos de infraestructura, sin hablar de los proyectos APP, sino únicamente en el régimen de contratación pública, el contratista tiene todo un equipo trabajando con él. Tiene su banco, tiene su afianzador, tiene principalmente a sus subcontratistas. Entonces, es un engranaje realmente complejo la ejecución luego de un contrato público de infraestructura. Y el pliego de cargos incluye todo el mecanismo de quiénes son los inspectores permanentes que va a tener la entidad contratante para verificar el proyecto, cómo lo vamos a entregar. Incluye también unos mecanismos para resolución de estas controversias que puedan haber en el momento de presentar los avances de la obra. Y ante todo este tema que es realmente importante y es lo que queremos ver los panameños de dónde está el dinero que estamos invirtiendo, puedo atreverme a decir que es la minoría de los actos públicos donde todo esto que pasa después del contrato es público para los ciudadanos. Entonces, vemos el contrato, lo vemos refrendado en la página de Panamá Compra, en el acto público, y después, como ya los interesados, los otros proponentes, desaparecemos del mapa porque no somos el adjudicatario, entonces pasan 5 años, 6 años, 10 años, dependiendo del proyecto, y no vemos más nada de lo que está sucediendo. Y por detrás hay un montón de actas, hay una gran cantidad de resoluciones donde se va aceptando o no el proyecto, y todo eso es parte del acto público. Todos esos son actos administrativos que tienen todas sus características, y pues nuestro aporte es que la publicidad del acto público tiene que ser hasta que lo podamos liquidar. Entonces, eso representa para nuestros clientes pues, y las empresas interesadas una carta de presentación negativa respecto a lo que sucede, porque una empresa nueva que esté interesada en Panamá nos pide revisar qué ha pasado en otros casos, y cuando ve esto dice: yo no me atrevo porque no sé qué va a pasar con mi presentación de cuentas. La ley de contrataciones públicas, por ejemplo, es nuestra opinión, tiene una deficiencia en el sentido de que no establece un procedimiento adecuado para la presentación de cuentas al Estado, sino que dice se presentarán cuentas y después dice pueden cederse las cuentas, los créditos del Estado. Pero cada entidad tiene su librito de a qué ventanilla hay que llevar las cuentas. Entonces, ahí es donde inician irregularidades realmente importantes para los contratistas o empresas interesadas. Y pues finalmente, aporte también que queremos compartir es que tanto en los actos de selección de contratistas como en la etapa contractual
notamos que las entidades contratantes tienden a no motivar adecuadamente los actos administrativos y entendemos que eso es principal para evaluar pues, todo lo que está sucediendo detrás en las negociaciones, en los cambios de gobierno, en las negociaciones que se hace con el interesado, el contratista. Entonces, una de nuestras recomendaciones más importantes es que si estamos frente a una contratación tan compleja como la de infraestructura, entonces cada acto administrativo que se vaya dando dentro del procedimiento de contratación se dé debidamente motivado y que aprovechemos todas estas herramientas que nos cuestan también a todos los panameños de publicidad, se utilice realmente para que sea un expediente abierto de la contratación, que nos permita a la sociedad civil saber qué es lo que está pasando, que nos permita bueno, y que también se promueva que las entidades contratantes presenten informes periódicos del avance de la obra. Porque lo que vemos en algunos proyectos es publicaciones esporádicas, arbitrarias totalmente, sin ningún orden específico de ciertos documentos relacionados, pero después vemos que en la entidad contratante hay expedientes gigantes de montones de reclamos y de situaciones que se están dando con el contratista, pero al final del día es el dinero de todos de inversión que está haciendo el Estado. Y tenemos esas herramientas. Entonces, para no dar solamente comentarios sobre lo que nos hace falta, nosotros como profesionales vemos con mucho agrado que existan plataformas como Panamá Compra, tomándolo como referencia para otras materias, digamos, en Panamá Compra está muchísimo más adelantado. Sin embargo, y nos permite tener visibilidad del acto al tiempo real, de las propuestas. Ahora nos permite tener otros buscadores. Y para los que nos dedicamos a las contrataciones públicas, es imperativo que sepamos cómo buscar la información ahí, y creo que la plataforma es muy amigable en ese sentido. Sin embargo, retomamos que la plataforma está, pero debe exigirse a las entidades contratantes que atiendan a lo que ya dice la norma sobre los principios generales de contratación pública, en el sentido de que todo lo que suceda en el acto público, hasta que liquidemos, es decir, hasta que entreguemos y esté el proyecto en uso, nosotros podamos tener trazabilidad de lo que está sucediendo. Así que esos serían mis aportes por ahora. Gracias. Muchas gracias a ti, Claudia. Creo que hablaste de un punto importante, que es que desde el pliego, que es muy importante, y me alegra Panamá Compra la nueva versión, porque sé que el trabajo titánico que es lograr eso. Estuve hace 5 años en COS también y sé el esfuerzo que ha tenido que pasar, y un Panamá Compras con estándar de COS. Porque en las licitaciones públicas de los pliegos de infraestructura son muy complejos. Hay muchos detalles que pueden llegar a tener una falta de transparencia si no se hay son montos muy altos, y donde también impacta la calidad de la obra, que entonces tiene un costo a futuro. Cuánta inversión se requiere en renovación o reparación o mantenimiento por no tener una calidad correcta. Entonces, creo que el pliego, como mencionaste, es importantísimo, y el proceso de Panamá. Yo quiero hacer unas acotaciones porque es muy interesante la perspectiva de Claudia también. Ya están todas las agendas del consulta del director la semana pasada en todos los actos públicos. Ahora la DGCP, que es su función legal, está exigiendo que se publiquen las agendas, por lo menos, ¿no? Que es un avance. Como tú dices, o sea, no estaba esa parte. Me explicó Rafael que, o sea, que pues, conlleva todo un esfuerzo de seguimiento. Otra cuestión es, en el índice, cuando fue evaluado, que a mí me sorprendió por eso, porque le dije qué pasó, que publicaron las adendas, porque hemos hecho varios estudios y no hay nada después de la firma del contrato. Y salió evaluado con 90 puntos todo lo que es la parte de seguimiento. El MOP tiene una plataforma que se llama Contratista Visible, que también está tratando de darle seguimiento a los proyectos de infraestructura. Contraloría General de la República tiene por función también que hacer las auditorías, y tiene un portal de obras súper antiguo que también le da seguimiento. Pero bueno, como tú dices, nos falta. Yo creo que algo que está entre líneas es que nosotros tenemos un mal sistema de servicio público, y cada 5 años, de lo que señala Claudia, cambiamos de servidores públicos. Entonces, cuando llega una administración hay que
enseñarle a todos los servidores públicos. Y aquí mismo, en este mismo país, tenemos el Canal de Panamá, que cuenta con un servicio público de primera, con oficiales de contratación, y que cualquiera de los presentes, si quiere ir a contratar, tiene más confianza en contratar con el Estado, con el Canal de Panamá, que probablemente con las otras instituciones del Estado. Y sabemos, como abogados también, que el Tribunal Electoral mantenía un buen sistema porque tenía estándares ISO. O sea, hay varias prácticas que se están realizando con diferencias. En alguna época la gente decía que ni te vayas para Pandeporte a contratar porque eso ahí es tierra de nadie, o no se sabe lo que pasa. Y hoy salió una noticia en Bocas del Toro de que había en la prensa, en primera plana también, que había un tema de, tú decías, pliegos amañados, que también tiene que ver con el tema de planificación. No hay planificación. Los pliegos a veces los hacen las empresas. Odebrecht nos dimos cuenta que había una oficina que hacía los pliegos de cargo y se los daba a la institución del Estado. O sea, eso está pasando aquí todavía. Y algunos, o sea, eso se sabe, se habla y se comenta entre profesionales que vemos estos temas, ¿no? Las homologaciones, creo que también. Yo soy un poquito más de la teoría de que nosotros, o sea, el servicio público debe ser más amigable con las empresas y dejar de verlos como de que yo no puedo ni hablar con ellos, porque creas como un distanciamiento y un miedo. Hay servidores públicos literal que tienen miedo de sentarse a hablar con una empresa para que no vayan a decir que son corruptos, ¿no? Porque entonces también juzgamos directamente a los servidores públicos como que puede ser que esté teniendo algún beneficio, ¿no? De algún proyecto. Entonces creo que eso también, si ese más el criterio ahí sí difiere un poquito, de que en vez de coartar la posibilidad, digamos, fortalecer al servidor público, pues también tengo un sector privado, a una persona graduada de Harvard versus un servidor público que acaba de salir de secundaria y que es sobrino del diputado y por eso lo pusieron de cotizador. Entonces tengo una diferencia estructural abismal entre el vendedor privado del comprador público. Entonces creo que ahí que la ley también nos señala la importancia de capacitarlos, darles seguimientos y tener un sistema de compras públicas como el de Panamá Compras, pero para servidores públicos, que te demuestre toda la carrera que tiene el servidor público, su formación y las capacidades para llevar el cargo. Bueno, voy a donde Carlos. Carlos, he escuchado anteriormente a alguien mencionar de que la corrupción es como nuestra otra pandemia. Y queremos buscar esa vacuna para minimizarla. Y siguiendo un poquito la línea de lo que queremos, que es usar la transparencia. ¿Cuál es la incidencia del blanqueo de capitales en el sector de construcción en Panamá? ¿Y cómo ayuda la transparencia a combatir en la forma actual en que se practica en Panamá? Sí, muchas gracias. Antes de contestar la pregunta específica, voy a hacer referencia porque me ha gustado mucho lo que han dicho todos los expositores y creo que es bien importante dar un paso atrás y hablar sobre la transparencia, porque esa palabra se ha constituido. O sea, a usted le roban de manera transparentemente, o sea, se le está diciendo y eso es transparente. La connotación que está en la ley cuyos números se parecen a la que estamos hablando, 22 de 2006 es la de contrataciones, la transparencia es la 6 de 2002. La lotería, los números se parecen. Tienen 21 años y la gente solo se quedó con un pedacito, que transparencia es publicar datos, publicar cosas. Ahí le va. Vale, que hay antes en papel, hoy en digital. También nos transformamos con la panacea que lo digital es todo. Hay digital amigable, hay digital menos amigable, hay datos abiertos, hay cosas que podamos. La DGI publicó hace poco 18.000 sociedades que estaban suspendidas. En PDNF habría que buscarse un PDNF poco amigable, pero ese es un desliz. El punto, ¿cuál es? Transparencia no es publicar datos, transparencia es someterse al escrutinio de la gente. ¿Por qué usted hace las cosas que hace? Es lo que han hablado tanto aquí de la falta de planificación que teníamos ministerio y yo no hay. Es que hay un trasfondo ideológico, sin duda alguna, entre la libertad y la planificación. La gente cree que si se planifica va hacia un estado totalitario, estatista. Hay que buscar un término medio. ¿Por qué? Porque un estudio que se hizo, ya se había hecho por el Instituto de Gobierno Corporativo y luego lo replicó otra organización pública, sobre las directivas de las entidades estatales. El rol donde está, ¿quién iría a planificar? Las entidades estatales saben lo que quieren, por donde quieren. La principal entidad, el Consejo de Gabinete, pero vamos bajando a entidades, ministerios, entidades estatales, variadas, COCUME, cualquiera. Ellos saben lo que quieren, deben y por qué lo van a hacer. Entre mejores directores tengan,
esos directores responden a la decisión que tomaron y pueden someterse al escrutinio, ser transparentes. Panameño se preocupa del dato casuístico y folclórico de la dieta que se le paga al director. Ese es el tema de ese empleo que más le ha interesado. 500 por reunión, 1000 por reunión, multiplican y dice esa persona se hace $6,000 yendo a reunión. Eso es irse por la jarandela. Lo importante está que esos directores conocen dónde se va a hacer la próxima carretera. Y después de la reunión se pueden parar y decirle a la esposa, compra terreno por allí. Y porque luego nos van a expropiar y eso va. Entonces es lo que conoce la gente como insider trading, que no existe en ese término. Eso es pura corrupción. Uso indebido de información privilegiada. Hay unos directores que donan la dieta porque no les interesa estar sentados por la dieta, es por la información, el saber dónde vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Ese ojo para tener en cuenta de que la falta de planificación o no tiene una combinación de factores que pueden ir desde ideológico, inocentada y pura maldad. Hay gente que no quiere que haya planificación porque en ese desorden hay beneficios. Entonces, hay que saber combatir las cosas desde el barrio. Contestando la pregunta de incidencia blanqueo, hemos pasado de lo sublime a lo ridículo. Hace más de 25 años, las evaluaciones de blanqueo en Panamá, sector construcción, se hacían porque el evaluador llegaba a Tocumen y miraba a Cantilla y decía, hay muchos edificios con luces apagadas. Hay blanqueo, porque hay muchos edificios con luces apagadas. No había mucha cientificidad, no había ninguna idea. Pasaron los años, ha pasado mucha agua bajo el puente, y lo primero que tiene que hacer un país cuando lucha contra el blanqueo es entender cuál es el problema. Y tiene que hacer lo que se llama una evaluación nacional de riesgo. La hace el propio país, son sus palabras. El país ha determinado en motu propio que sus 3 mayores sectores de riesgo son abogados, zonas libres y construcción inmobiliaria. Eso lo dijo el país, eso no se lo dijo Gafi, no se lo dijo nadie, eso se lo dice el país al mundo. Dicho eso, cuando evalúa el país y dice por qué construcción es importante, el país, además de decir que es importante porque es fundamental en la economía, dice que es porque los trabajadores de la construcción cobran en efectivo y de esa manera hay mucho efectivo en la calle. Yo creo que esta no es la principal razón por la cual el sector construcción inmobiliario es problema de blanqueo. Pero tenemos un problema y por eso que fallamos en el primer punto de la evaluación, que es entender el problema del blanqueo. Dicho eso, les recomiendo, si no lo han hecho ya, porque es una cuestión que hay que verla, los Wikileaks. Wikileaks de hace muchos años, búsquenlo en Google, y estudien sobre lo que decían los Wikileaks sobre el sector de construcción inmobiliaria. Dice lo que dice nuestra evaluación menos elegante. El problema de la falta de profesionalización en ese entonces, que ha mejorado del sector inmobiliario, y los números son fundamentales para entender. Si usted se va por la cuestión de que las luces estaban apagadas y hay mucho, vea unos números que le da la CAPAC, organismo autorizado para hacerlo. En 2019, prepandemia, la CAPAC nos dice, cito, abro comillas, existe sobreoferta alrededor de 500.000 a 600.000 metros cuadrados en vivienda y locales comerciales. Y a través de los conductos habituales de comercialización, se necesitarían unos 7 años para salir de ellos. Eso se publicó en la prensa el 1 de mayo del 19. Es decir, que todavía en el 2026 estaríamos saliendo por canales normales, prepandemia, del exceso de oferta. Uno se tiene que preguntar, ¿cómo se sigue construyendo masivamente si tenemos esa sobreoferta? Es una pregunta que hace un abogado que no es ni economista ni constructor. Simple sentido común, porque nos lo dicen que hay que hacer. El segundo problema que tenemos, nuestras palabras le decimos, el sector inmobiliario, la Superintendencia de Sujetos No Financieros, tiene un universo de 3.235 sujetos obligados. 3.200. Es el tercero más grande después de abogados y después de zonas libres, que incluye la zona libre de Colombia. Si uno le dice al mundo, este es mi sector más importante, tengo este universo de gente, y después le doy los siguientes datos. Del 2012 al 2016, yo solamente le he solicitado como unidad de análisis financiero a ese grupo 2 solicitudes de información. Y yo solo le he hecho 5 inspecciones, 2 en el 16 y 3 en el 17. ¿Por qué 3 en el 17? Porque en el 18 iba a ser evaluado. Entonces, no soy consistente entre lo que digo que tengo de riesgo con lo que hago. En reportes de operaciones sospechosas, que se conocen como ROS, en esos años se han presentado, que vienen de las inmobiliarias acá, solo 8 en total. 3 en el 2015 y 5 en el 2016. Esas son palabras textuales del informe de evaluación de la República de Panamá 2018. Razones hay múltiples. Pocos recursos que quiere la entidad, esa es una de las primeras barreras, personal, gente. Bueno, la directora de la UAF está en los medios, que es una exdirectora en el pasado, ha sido procesada y está condenada. Entonces, usted tiene que unir todos los puntos para darse cuenta de dónde están los problemas.
¿Cuáles son un poco más en propositivo? Usted tiene que agarrar casos emblemáticos. Cuando uno hace evaluaciones importantes, porque se hace la narrativa y al final a los organismos internacionales les gusta poner una especie de box, donde echa un cuento y a la gente le simpatiza. Nosotros tuvimos un buen cuento para echar. Caso del magistrado presidente de la Corte Suprema, que se le sobornó a través del sector inmobiliario. Ese fue el único cargo que se le quitó. Nos quedamos en ese caso. Cayó por lo que sí nos gusta como latino, falsedad, el documento público, ideológica de la escritura, yo fui hoy ante Dios y juré, esas cuestiones muy típicas. El caso era que al señor se le pagó su soborno con unos inmuebles y ahí no hubo ni debida diligencia, no hubo nada. Entonces, hay formas de hacer las cosas relativamente mejor si se quiere. Entonces, la transmisión en este tema es importante porque los españoles lo han estudiado hace poco, un trabajo que hicieron, un tema que tiene que ver con la construcción de las grandes obras y las no tan grandes. En 2010 se determinó que la recalificación del suelo es el origen de los mayores casos de corrupción en España. A cualquiera del local le puede sonar parecido esos cambios de densidad y de zonificación. Y que la existencia de trabas y exceso de burocracia constituye un verdadero caldo de cultivo para el delito. Como aquí lo voy a resumir. Aquí hay tres grandes problemas. El antes, ¿por qué voy a hacer la carretera por allí, la gran obra por allí? Primero, creo la necesidad real, la gente la tiene, o también la fabrico. Fallo un par de licitaciones, demuestro las licitaciones para irme por mecanismos más ágiles, porque es demasiada burocracia. La segunda, ya estoy dentro del monstruo, es decir, ¿cómo agilizo? Si usted lee las audiencias de Odebrecht nunca confiesa lo que confesó de haber hecho los pliegos. Eso no lo dicen los colaboradores eficaces que hubo. Eso lo dice el funcionario del MOB que lo confesó y en su audiencia, estamos citando documentos judiciales textuales, él dice los pliegos se hacían allá y se siguen haciendo en otros casos. Él lo único que hizo en la segunda parte, pagamos para facilitar y agilizar, que es la segunda parte, la burocracia y la tramitología. Y ahí vienen las fraudes con los inspectores. Le hacen las audiencias del New Business donde a los inspectores le pagaban, a los inspectores que tienen que ver el progreso de la obra, la calidad de la obra, por eso tenemos obras tardías y malas. Y el inspector cobraba, y la excusa era, se le dañó una laptop, le pagaban $10,000 para comprar una laptop. Textual, vean las audiencias, están en YouTube. Porque si no estaríamos hablando como de manera esotérica y teórica. Esto tiene incidencia práctica. Y termino con una idea. El otro gran concepto, transparencia, se confunde con publicidad. Publicidad es todo lo demás. Hay un problema. Hay una técnica que usamos los abogados. Cuando nosotros queremos confundirlo, le damos exceso de datos. Esa es una técnica, eso se llama en el discovery. Usted me pide algo, yo le lleno esta oficina de papeles. Ahí está el dato, pero usted nunca lo va a encontrar. Y se puede quedar toda la vida buscándolo. Entonces, no crea que porque haya exceso de datos vamos mejor. ¿Qué es malo? ¿Que no es bueno tenerlos? No, es bueno tenerlos, pero hay que encontrar un balance. El exceso de transparencia, como se ha entendido, es que es datos y datos, abruma. Usted se ha leído cuando se va a meter en una aplicación todos los términos y condiciones de la aplicación. Usted solo da agree, porque ¿qué remedio le queda? Nadie se lee eso, muy pocas personas. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Tiene que estar allí, pero al mismo tiempo tiene que haber alguien. Y el panameño no es suficientemente ni lector ni educado para asumir y consumir todo eso. Colegas aquí lo harán porque un cliente le paga para hacerlo, pero nadie lo va a hacer. Las organizaciones civiles no son tan fuertes para tener gente leyendo todo. Entonces, la utopía de las veedurías, que son buenas, van condicionadas con la cultura, igual que la meritocracia en el sector. El último dato que doy para Panamá. De 17 países latinoamericanos, está entre los últimos 3 en meritocracia del servicio civil. Es decir, entrar al puesto por oposición, concurso, ganarse el puesto y no de a dedo. ¿Quiénes nos ganan? Chile, Uruguay, Costa Rica, Brasil, que salen mejor en todos los índices, incluido el de transparencia. Nosotros estamos abajo en el pelotón. Si no atacamos eso, vamos a tener esa disparidad de que el funcionario no está nombrado. No puedo generalizar, yo fui funcionario, yo sé lo que es esto, pero estoy hablando de los datos, cómo salen al final y qué es lo que se ve. Entonces tenemos que, porque si no tenemos lo último que es el otro concepto. Esto termina transparencia, publicidad y rendición de cuentas. La rendición de cuentas es fundamental para responder. Tener responsabilidad de responder por lo que se hizo. Nosotros, y no es un juego ni un chiste, lo que rendimos es cuentos, no cuentas. Un cuento, se dice lo que se hizo. Si yo no planifiqué, cualquier cosa que yo diga al final está bien porque nadie tenía un punto de referencia. Yo iba a hacer 2 puentes. No, yo corté 3 cintas, entonces 3 fotos. Si no hacemos ese link, que tiene que haber una planificación, ¿por qué y para qué? Que haya un escrutinio público. Luego lo controlamos en el medio. Y al final rendimos cuentas y no cuentas,
tenemos un problema en que tenemos los conceptos, hay mejores cosas, hay positivos, pero a veces podemos caer en la autocomplacencia y en el engaño. Hay que ser autocrítico. Entonces, con eso termino. Excelente. Y siguiendo un poco ese tema, ¿verdad? Porque es la divulgación de la información, pero también ver la calidad de la información que se da, el balance y la representación de este. Quisiera saber en qué acciones en materia de herramientas digitales e innovación está ejecutando la Dirección General de Contratación para la modernización y eficiencia del sistema de compras públicas, y que el ciudadano pueda realmente, no solamente el que licita, sino que el otro pueda tener acceso a esta información balanceada. Voy a tratar de resumir un poco y de hablar de lo que mencionaron todos, pero voy a profundizar en el tema de la trazabilidad, que es lo más clave que en efecto nos estaba faltando, pues si bien tenemos una plataforma, como mencionó Manuel, comparado con la región, que tiene muchísimos datos sobre el proceso de adquisición, nos quedamos ahí. Entonces, ya sabemos que no tenemos planificación y sabemos que no tenemos la ejecución del contrato, que es tan clave, ¿no? Lo que sí hemos, y que también pues, mencionó Manuel, que finalmente las entidades están publicando los contratos, porque las entidades, una vez que adjudicabas, ponías la resolución de adjudicación y ya yo terminé de usar Panamá Compra, porque ya yo, tú la usas para comprar, ya yo adjudiqué, listo, ya compré lo que tengo que comprar. Ya finalmente vamos a poder entrar a una adquisición, hablando principalmente en obras, que es lo que pues, competen en este espacio, van a poder ver sus contratos y las diferentes áreas. Algo que hemos avanzado mucho y pues y también nos impresionó mucho y el índice pues lo muestra, que fue un índice bien profundo que analizó muchísimos indicadores, son más de 100, y ahí podemos ver que salimos bastante bien en la parte de ejecución. Y eso me pareció muy curioso al principio, pero luego entendimos el porqué, porque es algo que se ha estado trabajando pues, desde la Dirección de Contrataciones Públicas. ¿Qué estamos haciendo para el tema de la trazabilidad? Estamos haciendo una interconexión, una interconectividad con ISMO. ISMO es la plataforma del Estado, la plataforma para el tema de pagos y demás, ¿no? Todo el tema, la plataforma financiera del Estado, una plataforma interna, donde los ciudadanos no tenemos acceso. Sí, por favor, exacto, podemos usar. Y de ahí estamos trabajando con ellos para poder traernos todo el tema de los datos presupuestarios y los datos de pagos para Panamá Compra. Estamos haciendo esa conexión entre plataformas que también mencionamos anteriormente, porque las plataformas estatales no se hablan entre ellas, hay muchísimas plataformas importantes. Entonces, con ello, adicional a ello, también estamos, los datos de presupuesto y los datos de pagos, también estamos viendo el tema de traernos este número que nos hace falta y que falta también en la región, porque lo hemos visto a nivel de algunos organismos internacionales, de poder conectar los contratos. Entonces, estamos haciendo una conexión con CINIT, que es otra plataforma, que es el banco de proyectos de inversión pública, en donde tú vas a tener un número de proyecto o de programa del inicio, y de esta manera, con este número como identificador único, que va a estar en Panamá Compra, prontamente vas a poder empezar a conectar los mismos contratos que guardan relación con, digamos, en este caso de obra, ¿no? Sabemos que a veces hay contratos de diseño, hay contratos de construcción, hay contratos de supervisión, y no tenemos manera de poder conectarlos. Entonces, con este número de identificador único, vamos a poder finalmente como darle esa trazabilidad a todo el contrato. Entonces, esos son los cambios que estamos haciendo a nivel de contratos y de datos de presupuesto y de pagos. También un poco para la modernización del sistema de compras públicas. En el 2020, si la memoria no me falla, se saca la herramienta cotización en línea, que es una herramienta que se utiliza para los procedimientos, para este tipo de procedimientos, los procedimientos excepcionales, los procedimientos especiales y también para las contrataciones menores, en donde con esta plataforma lo que logramos es transparentar las compras del día a día, porque las compras menores son pues, la mayoría de las compras que realizan las entidades públicas. También se hizo estas compras un proceso más eficiente, en donde hoy en día, anteriormente, cuando tú hacías una compra menor, lo que pues mucho se decía,
tanto del gobierno como fuera del gobierno, de que los compradores llamaban a los proveedores específicamente, le decían, dame esta cotización, llamaba a otro, se la pedía por este número, y de esa manera pues era muy discrecional al momento de seleccionarlo. Ahora pues se abre un periodo de 4 horas para hacerlo más eficiente. Tú subes tu cotización en línea, que son las compras hasta $10,000, pues publicitas esto, lo transparentas, brinda la oportunidad que todos los proveedores interesados pueden participar de estas compras menores, que son las compras del día a día, pues amplió la oportunidad de negocio a los proveedores. Y también pues lograr un poco pues, de la competencia entre proveedores, que antes no existía este espacio, sino que era de manera discrecional, yo llamaba y la asignaba básicamente. Entonces, se trabajó pues con esto, en esta nueva herramienta de cotización en línea. Igualmente se está trabajando en una nueva versión del sistema electrónico de compras públicas, que es la versión 3 de Panamá Compra, en donde vamos a poder darle trazabilidad a las adquisiciones. Vas a tener datos de planificación, vas a tener obviamente todo el proceso de adquisición, que ya sabemos que tenemos muchos datos, y vas a tener toda la administración del contrato, vas a poder ver toda la ejecución del contrato. También, bueno, mencionar que esto es una plataforma viva, que prontamente ya la vamos a tener pública, pero pues que sabemos que vamos a ir viendo y detectando si hay cosas para mejorarlas y la vamos a ir mejorando. También vas a poder aumentar la cantidad de usuarios de la entidad que lo utiliza. Hoy en día en Panamá Compra solamente está el comprador, pero ahora vas a tener desde la unidad solicitante para que tengas el personal técnico pidiendo de la manera correcta lo que se vaya a comprar, porque a veces compras, pues lo menciona Manuel, a veces no tenemos la capacidad tan alta y demás como proveedores y competencia, entonces si vas a tener una unidad solicitante que sabe, está clara de lo que requiere al momento de comprar, vas a tener obviamente el comprador, vas a tener el administrador del contrato dándole seguimiento en donde va a poder subir cada pago y todos los avances financieros y físicos de su contrato y demás. En el caso de obras, vas a tener pues todos estos roles de personas trabajando en Panamá Compra. También un poco, ya para terminar, ya para pensar nuevamente en obras, de algunas otras cosas que hemos estado llevando adelante recientemente, la semana pasada también durante el espacio que se presentaron los resultados de este índice de transparencia y prefectura, también se presentó una nueva normativa que dictó la Dirección General de Contrataciones Públicas, que va enfocada en artículos que le mencioné anteriormente, que es la obligación de que tienen todas las entidades del Estado, atendiendo el ámbito de aplicación de la Ley 22, todas las entidades que construyan obras de infraestructura tienen la obligación de publicar sus obras en obras, de actualizar sus datos. Y algo que quiero mencionar ahí, que el desarrollo de esta nueva versión de Panamá en Obras, que mucho mencionó Claudia, de información que no tenemos acceso hoy en día con esta información, pues primero que atiende este estándar de COS internacional, que es un estándar de mínimo 40 puntos de datos. Panamá está pidiendo 69. Entre ellos lo que está pidiendo, por ejemplo, vas a poder ver en una obra, aparte de todo lo de la parte de la identificación y la parte de la preparación y la parte de adquisición, vas a poder ver todo el avance físico, el avance financiero, que hoy en día no hay una plataforma que nos muestre un avance financiero. Vas a poder ver todos los pagos que se le ha realizado, vas a poder ver todos los informes de la Contraloría sobre todos los pagos que refrenda y demás. Vas a poder también ver toda la parte de conectar los contratos de diseño, de construcción y de supervisión. Vas a poder ver documentos como el estudio de impacto ambiental, como el estudio de suelo, como toda la parte de asentamientos cuando hay. Vas a poder también, a ver, no se me escapa algo por ahí, todas las razones de cambio, sus adendas. Vas a ver un sinfín de documentos. Más allá de datos, vas a ver documentos en donde tú vas a poder pues también estar revisando y monitoreando y pues ser un auditor social, ¿no? Hacer este monitoreo ciudadano pues que nos compete a todos como ciudadanos. Vas a poder ver todo hasta la liquidación del contrato, ya hasta que esté el documento que liquide el contrato, el acto, la resolución, dependiendo de la situación, de liquidación del contrato, hasta ahí va a ser pues el último documento. Entonces, estamos tratando pues de tener esta plataforma de Panamá en Obras como única, en donde tengas, y algo importante que se hizo con la nueva versión que les mencionaba, es que se hizo una interconectividad con Panamá Compra. ¿Esto qué quiere decir? Antes dependíamos que las entidades subieran su obra a Panamá en Obras, y eso lo que nos llevaba era que teníamos muy pocos proyectos dentro de Panamá Obras. Ahora, acto público de obras que se suba en Panamá Compra, acto público que va a estar ya una vez que se ha adjudicado, que ya es una obra que se va a dar,
acto público que ya va a estar entonces, u obra que ya va a estar en Panamá. Actualmente tenemos más de 1.600 obras publicadas en Panamá Obras. Van a ver que va a estar teniendo algunos cambios todavía, pero ya lanzamos esta nueva versión la semana pasada. Y vamos a seguir. Todas las plataformas nuevamente son plataformas vivas que vamos a estar modificando y cambiando pues para mejor a medida que se actualicen o depende de las necesidades de la ciudadanía, cosas que vayamos detectando nosotros, porque también pues la Dirección General de Contrataciones Públicas y las entidades son usuarias y también pues se va detectando cosas que se requieren a nivel de gobierno. Así que pues vamos a seguir pues trabajando en estas herramientas para, perdón, para el tema de, el tema pues de la modernización del sistema pues, de compras públicas como salida. Y bueno, lastimosamente se nos acabó el tiempo. Realmente me gustaría quedarme más aquí hablando porque ha sido muy enriquecedora la conversación de todos los invitados. He aprendido y se me fue el tiempo. Sí, lo había visto. Está muy interesante. Evidentemente la transparencia se ha convertido en una parte importante para la sociedad civil, para el gobierno y para la empresa privada. Y la importancia de la participación ciudadana que tiene en exigir, en pedir, en revisar leyes, limitaciones y transparencia como un norte a seguir, puede ayudar mucho a fortalecer la integridad de los procesos, de los pliegos y garantizar una competencia bastante justa, que es lo que todos queremos. Yo tengo fe y sé que somos la mayoría de los panameños queremos honestidad y creo que con una coyuntura pública privada podemos explorar un Panamá que realmente sea cada vez más honesto y transparente. Y quería cerrar con una frase de un filósofo alemán, Immanuel Kant, que decía: no hay mejor política que la honradez. Carlos, Aida, Claudia y Manuel, muchas gracias. Muchas gracias a los que están aquí presentes y los que participaron vía Teams. Quiero también agradecer a nuestros patrocinadores, AES Panamá, Chevron, Johnson & Johnson, Eagle Business, Panama Railway, First Quantum, KPMG, Argos, Banco Lafice, 3M, Global Bank, Ricardo Pérez, Vivank y MIT. Muchas gracias.